Lo que yo les voy a decir, tienen que tomarlo con un grano de sal. ¿Entienden ustedes eso? De hecho, todo lo que nosotros decimos, usted tiene que tomarlo con un granito de sal. El estudio de la manifestación del don profético en Elena de White entre los adventistas se ha concentrado mayormente en la apologética, en la defensa del don de ella, de la manifestación del don. Lo que yo traigo hoy es distinto. Yo no voy a defenderla. Lo que yo intento hacer hoy es examinar el fenómeno profético mismo, hacer un análisis teológico de este fenómeno, su naturaleza, su propósito. ¿Por qué después de casi 2000 años de silencio, de pronto Dios viene, ¡puf!, y nos da un profeta? Estas son preguntas que mi mente inquieta comenzó a pensar. ¿Cuál es la función de esta mujer que de pronto en el 1844 resulta ser una profeta en el planeta Tierra? ¿Y cómo uno puede acercarse a estas preguntas, tratar de entender quién es este profeta, no en el sentido biográfico, sino en el sentido de función, de propósito del plan de Dios? ¿Qué es esto que tenemos nosotros en la iglesia? Una profetisa. ¿Qué es esto? ¿Por qué Dios nos dio eso? Y yo pensé que el mejor lugar para comenzar a analizar este fenómeno es por medio de un estudio de la primera visión de Elena White. ¿Por qué? ¿Por qué yo quise comenzar ahí? Porque cuando los profetas de la Biblia eran llamados por Dios para ejercer la función de profeta, de vez en cuando el Señor les daba una visión, lo que nosotros llamamos una visión inaugural, que los inicia en la función de profetas. Dios los llamaba en diferentes formas, pero algunos de ellos era por medio de una visión. Usted tiene el caso de Ezequiel, ¿recuerdan? Que él está en el exilio y ve el trono, una carroza que viene, y es la gloria de Dios, y esa visión va a informar el resto de su trabajo como profeta. Y tiene lo mismo en Isaías. Isaías 6, el profeta tiene esta visión que renueva su llamado al ministerio, y esa visión, el contenido de esta visión va a ayudarnos a nosotros a entender cuál era la función de ese profeta. ¿Me están siguiendo ustedes? Así que yo pensé, bueno, si en los profetas bíblicos la primera visión que tuvieron determinaba la naturaleza de su ministerio, la función de su ministerio, quizás en la primera visión de Elena White tenemos lo mismo. Y yo pienso que tenemos lo mismo. Así que yo le voy a sugerir a ustedes que esta primera visión de Elena White es una visión paradigmática, es un modelo que contiene lo que será el ministerio de ella, cómo el ministerio de ella profético se va a realizar. Es un paradigma, modelo, pero también es una visión programática, es decir, contiene un programa, un plan que Dios va a desarrollar luego por medio de otras visiones. Es como una especie de resumen, y Dios lo va a desarrollar por medio de otras visiones. Eso lo quiero decir por programática, tiene un programa resumido que luego se va a desarrollar. Es un modelo, un paradigma que nos ayuda a entender cuál era su función profética. Así que ustedes, en los minutos que tenemos, tienen que quedarse conmigo
porque vamos a hablar de argumentación. Si se me pierde, después no va a saber qué es lo que yo estoy diciendo. La primera visión de ella aparece en primeros escritos. ¿Ustedes la recuerdan? Esta visión tiene 3 secciones. Describe la experiencia del pueblo de Dios en la tierra. Luego la segunda parte tiene que ver con la segunda venida de Cristo, que nos lleva a la ciudad santa en el cielo. Y la tercera parte regresa a la tierra. Así que una especie de construcción quiásmica de la visión. Yo voy a tratar de resumir la visión rápidamente para refrescarle a ustedes el contenido de ella. Es una visión, la primera que tiene, y ella ve al pueblo de Dios caminando. Y al frente está Jesús. Detrás está la luz del clamor de medianoche, de la proclamación de la venida de Cristo. Y al frente va Jesús marchando con ellos. Esta luz los ayuda a ver el camino. El Señor les dice que no miren a nadie, que lo miren solamente a Él. Los malvados tratan de atacarlos mientras están ahí, pero el Señor los protege. Ellos van caminando hacia la ciudad celestial. Y luego, cuando van caminando hacia la ciudad celestial, viene Cristo. Y ella ve que el pueblo de Dios está poquito antes de la venida de Cristo, está preocupado si está preparado para encontrarse con Jesús en la segunda venida o no. Y de pronto escuchan la voz de Jesús que les dice: mi gracia es suficiente. Asunto muy importante. Mi gracia es suficiente para usted. Y ven a Jesús venir, los muertos resucitan y comienzan el viaje hacia la ciudad celestial con Jesús. Y llegan allá, y allá Jesús es coronado como rey. Él abre la ciudad para que el pueblo entre, y allí Jesús les dice: bienvenidos a la ciudad, ve el trono de Dios, la tierra nueva, el árbol de la vida, etc. Y luego regresan a la tierra. Ya dice que descendieron con Jesús a la tierra y luego vieron la ciudad celestial descendiendo al planeta. Y Jesús les dice: vengan conmigo, les voy a dar un paseo por la tierra nueva. Y Él se va delante de su pueblo y los lleva por la tierra nueva, le enseña la belleza de la tierra nueva, y llegan cerca del monte Sión. Y allí está el templo de Dios. Y Jesús les dice: quédese aquí, esperen un momentito, que yo voy a ir a la ciudad para preparar una cena para ustedes. Y entonces Jesús se va y viene y regresa y se los lleva a todos a la cena, y allí Él les sirve a ellos. Y cuando están allá, Elena White le dice: yo quisiera comer de estos frutos. Y el Señor le dice: todavía no, todavía no. Tienes que regresar a la tierra a decirle lo que has visto. El llamado y la comisión. ¿Está bien? Una visión muy bonita, de hecho, muy bonita. El llamado. Vamos a decir algo sobre el llamado de ella. Este es el momento en que Elena White es lanzada, por así decirlo, a una experiencia que ella jamás pensó que iba a tener. De pronto Dios escoge a un ser humano para una tarea muy, muy particular. Un llamado de Dios para ser profeta. Yo les dije a ustedes que Ezequiel, Isaías, todos estos profetas del Antiguo Testamento fueron escogidos por Dios para esa tarea. ¿Qué sucede en la experiencia de esa persona en el momento en que tienes ese encuentro único con Dios, que ningún otro ser humano tiene a menos que sea profeta? Dijo Amós: Jehová me llamó desde donde yo estaba, trabajando con los animales, cuidando, de allí me llamó el Señor. Y Jeremías dice: antes de que yo me formara, ya el Señor había pensado: yo voy a llamar a Jeremías. Y ahí tienes a Elena White, que de pronto el Señor irrumpe en su vida y la llama para que le sirva. Y ella dice: mientras estaba orando en el altar familiar, el Espíritu Santo cayó sobre mí
y me parecía que me iba elevando más y más y más. El único lugar donde ella dice el Espíritu Santo cayó sobre mí. Y ella dice en otro lugar, hablando de esa misma experiencia la primera vez, mientras oraba, el poder de Dios cayó sobre mí como nunca antes. Y al final de la visión, ella tiene este diálogo con Jesús. ¿Para qué Él la llamó? La llamó para que fuera profetisa en el planeta Tierra. Debes regresar a la Tierra y contarles a otro lo que yo te he mostrado. Ese es el llamado, pero la comisión también. Llamado y comisión no se pueden separar el uno del otro. Debes contarles a otros. Es interesante porque el Señor le dice, vas a regresar a la tierra para contarle a otros. Es decir, el Señor no le dice, tú vas a la tierra para hablarle a los mileritas desorientados, a los adventistas mileritas desorientados. No, le dice, tú vas a regresar a la tierra para hablarle a otro lo que tú has visto. En ningún lugar Elena White restringe su profeta o limita su función profética al adventismo. Y en esta visión, Elena White es identificada como mensajera del Señor. Ve a la tierra, dile a otros lo que has visto. Mensajera del Señor, que es un título que ella va a usar. Ella va a decir, no me llamen profeta porque hay mucha gente por ahí que se llaman profeta. Y no, yo soy la mensajera. ¿Saben ustedes que ese es el título por excelencia de los profetas bíblicos? Nosotros los llamamos profetas, pero los profetas se llamaban a sí mismos mensajeros del Señor. ¿Y por qué eran mensajeros? Porque recibían un mensaje del Señor y entonces, ¿qué hacían? Iban al pueblo y le decían, así dice Jehová. Y daban el mensaje al rey, al pueblo, a quien fuera. Eran mensajeros del Señor y tenían autoridad para hacerlo, pero era una autoridad distinta a la autoridad de otras instituciones israelitas. El rey tenía autoridad, pero era la autoridad de una dinastía. Los descendientes de David tenían autoridad como rey porque pertenecían a la dinastía o tomaban el reino por fuerza. Los sacerdotes tenían poder, autoridad, porque eran descendientes ¿de quién? De Aarón. Pero el profeta, pues el profeta no tiene ninguna conexión genética con ningún grupo. Es una persona que Dios en su sabiduría escoge. Y la autoridad y el poder que tiene el profeta, nosotros lo llamamos autoridad profética. Porque ¿a quién le rinde cuentas el profeta? A Dios. No al rey, no a los sacerdotes, le rinde cuenta a Dios. Y esto le creaba al profeta un problema en Israel. Y el problema era que si había una persona que lo miraba y decía, yo no creo que tú eres profeta, pues rechazaba la autoridad del profeta. Así que la autoridad del profeta era casi algo que cada individuo tenía que decidir si era profeta o no, lo rechazo o no. Y en el Antiguo Testamento usted tiene este conflicto constante, el rey rechazando al profeta a menudo, aún los sacerdotes rechazaban al profeta porque no lo veían como que Dios lo había llamado. Y el profeta, por lo tanto, era una persona solitaria. Y la única seguridad que tenía era el llamado original, la visión inaugural. Él o ella sabían que soy profeta porque el Señor me llamó a esto en un determinado momento. Y Elena White, usted encuentra precisamente la misma experiencia. La iglesia adventista no llamó a Elena White a ser profeta. Y de hecho, cuando la iglesia adventista pensó en ordenarla, ella dijo, no. ¿A mí me ordenó quién? Dios. Ustedes no me hicieron a mi profeta, me hizo Dios. Y nunca aceptó porque ella no tenía que rendirle cuentas a quiénes, a los seres humanos. Era a Dios.
Ahora ya, ¿de qué es esta visión? Aquí es donde entramos. ¿De qué es esta visión? ¿Cuál es el propósito de esta visión? Y el propósito es claro. El propósito con relación al pueblo es muy sencillo. Ella dice que la visión tenía como propósito animar y confortar a aquellos que estaban afligidos y desorientados por lo que había pasado. Así que había una audiencia a la cual ella le iba a compartir esta experiencia para animarlos. Y los anima mostrándole lo que Dios, Cristo Jesús, le mostró a ella. Pero la visión tiene otro propósito, no solamente decirle a la gente el Señor está con ustedes, tiene otro propósito que tiene que ver con la función de ella como profeta. Esta visión nos va a decir cuál es la función de ella, así que tenemos que mirarla desde el ángulo de qué dice esta visión con relación al don profético de ella. Y tengo varios puntos. Número uno, una de las primeras cosas que la visión establece es cómo se va a relacionar Elena White con la Biblia. Usted tiene la Biblia y ahora tiene un profeta vivo. ¿Cuál va a ser la relación entre estos dos? La Biblia y la profetisa. ¿Cuál es la relación? Y a mí me parece que en esta visión usted encuentra la introducción a cómo será esa relación. ¿Estará ella sobre la Biblia? ¿Estará bajo la Biblia? ¿Estará igual? ¿Cuál va a ser? Y la visión nos dice cuál es. Ella dice, detrás del pueblo estaba una luz. Y ella identifica esa luz como el cumplimiento de las profecías, de la profecía de los 2300 días. Ella lo interpreta como el clamor de medianoche. Jesús viene, Jesús viene. Ahí te tiene dos doctrinas. 1844, la proclamación intensa de la segunda venida de Cristo. Esas dos posiciones la habían descubierto estudiando la Biblia. Y de pronto, ¿qué está haciendo ella con el don de profecía? ¿Qué hace Dios? Está confirmándoles. La profecía de los 2300 días, como ustedes encontraron, se cumplió en 1844. La proclamación de la segunda venida de Cristo antes del milenio que ustedes encontraron en la Biblia es correcta, es correcta. Y caminen y sigan a Jesús porque Él va a venir. ¿Qué está haciendo ella? Confirmando la doctrina bíblica. Y ese va a ser el ministerio de ella a través de toda la vida. De esa forma es que la Biblia y ella se van a relacionar. No solamente eso, no es que Jesús viene, hay otras doctrinas que ella está confirmando ahí. La ascensión del pueblo de Dios al cielo, confirmada por ella. El descender la Jerusalén a la tierra nueva, confirmada por ella. Y además introduce algo que van a tener que encontrarlo en la Biblia porque ella no lo desarrolla. El templo. Ella ve el templo, pero el Señor no le dice nada más, lo deja ahí. ¿Por qué? Porque es necesario que se vayan a la Biblia a tratar de encontrar la importancia del templo porque todavía no la han encontrado. Así que lo primero que hace el Señor por medio de esta visión es decirnos cómo ella se relaciona con la Biblia. Ella no está sobre la Biblia, no está para traer cosas nuevas, está para confirmar lo que la Biblia dice. Lo segundo, ¿qué es lo que la visión está haciendo propiamente en este caso? La visión está haciendo esto. Está diciéndole al pueblo, ustedes se están preguntando si en estas experiencias que hemos tenido Dios estaba presente o no. El Señor me ha dicho que Él estaba presente ahí, que Él estaba presente. Ustedes no lo veían, no lo veían, estaban chasqueados, pero el Señor me ha demostrado que Él estaba presente ahí. ¿Qué es lo que ella hizo? Y esto es importantísimo. Ella está dándole a un fragmento de historia una interpretación teológica. Ella está
abriendo un velo para que el pueblo vea a Dios metido en la historia humana, guiando lo que el ojo natural no puede ver. El Señor le dice, ahí estoy yo guiando, yo he estado ahí guiando a mi pueblo. El resto del ministerio de Ellen G. White va a consistir en decirle al pueblo de Dios cómo Dios está obrando en medio de ellos. No lo vemos, pero para eso nos dio un profeta, para que sepamos cómo Dios viene conduciendo a su pueblo. En la historia del pueblo de Dios, Dios está activo. Y ella nos dice, prepárese, póngase de parte del plan de Dios, porque Dios está guiando la historia adventista hacia su blanco en el reino de los cielos. Pero ella va a ser más que eso. Y esto es esto es parte de las cosas importantes de esto. Ese modelo que usted tiene ahí, modelo, Dios está guiándonos y le dice a ella, en la historia Dios está activo. Ese modelo ella lo va a usar, el Señor lo va a desarrollar más para contestar la importante pregunta a través de la historia del cristianismo, ¿dónde Dios ha estado activo y dónde no ha estado activo? Una pregunta muy importante, ¿dónde estaba él activo? ¿Dónde no estaba activo? Ese es el ministerio de ella. Les cuento rápidamente. Esta era la función de los profetas en Israel. Decirle al pueblo de Dios, en esta historia yo estoy aquí y no estoy aquí. Los israelitas querían saber por qué vino el exilio, por qué destruyeron el templo, ¿no? ¿Qué ha pasado? Entonces Dios por medio de los profetas le dice, no, yo estaba allí. Yo fui el que le dio un silbido, dice creo que Jeremías o Ezequiel, le dio un silbido a Nabucodonosor. Llévatelo. El ojo humano no ve eso, pero el profeta sí lo ve. Porque el Señor le está interpretando la historia, está diciendo, yo quiero que vean la historia desde mi punto de vista. Esto es lo que está pasando aquí. Ustedes no lo ven, pero yo les voy a decir por medio de mi profeta, y esa es una de las funciones más importantes del profeta, revelar dónde está Dios, dónde no está Dios. Usted va al Nuevo Testamento y encuentra lo mismo. No hará nada sin que lo revele su siervo los profetas. Lo revela. Lucas, en el Evangelio de Lucas y Hechos, que usted tiene una interpretación de la actividad de Dios en la historia desde que Jesús nace hasta que el Evangelio llega ¿a dónde? A Roma. Cómo Dios estaba obrando y cómo el Espíritu estaba obrando, ¿no? El profeta nos dice dónde está Dios activo y dónde no está activo. Después de la era apostólica cesó el don profético. Anoche John les habló de eso, como cesa. ¿Y qué sucede? La gente comienza a especular. Comienzan a especular. Hay historias eclesiásticas de los primeros siglos, particularmente cuando el imperio romano se está haciendo cristiano. Y Eusebio dice, oh, qué cosa maravillosa, cosa maravillosa. Ahora tenemos la historia secular y la historia cristiana que están sumergiéndose en sí misma para tener una historia cristiana del imperio. Así como él lo ve, cosa maravillosa, decía él. Pero las tribus del norte vinieron y destruyeron a Roma. Y la pregunta era, oh, pero Dios no estaba aquí con nosotros. Y los romanos paganos estaban enojados con los cristianos, diciéndole, antes de que el imperio se hiciera cristiano, pues nosotros estábamos bien, adorando a los dioses paganos, nadie nos destruía. Se hicieron cristianos y el imperio se cayó en pedazos. Es un problema de teología de esos siglos muy serio, donde finalmente se separan, al principio se separa la historia secular de la historia cristiana, se separan. Pero en el imperio
el imperio romano finalmente se hace el imperio sacro. Recuerden, la iglesia y el Estado se unieron por la Edad Media. Y había intentos de entender dónde está Dios en esto. ¿Y saben que usaron muchos para tratar de entender dónde estaba Dios en esa historia? Fueron a Daniel y Apocalipsis. Daniel y Apocalipsis. Y cuando estaba por romperse el imperio romano, muchos de esos escritores decían, Daniel nos dice qué está pasando. Los 4 imperios cayeron, ahora se divide Roma, viene el anticristo y entonces se va a establecer luego por la venida de Cristo. Estaban dando una interpretación teológica basada en la profecía bíblica. Los reformadores vinieron y miraron a la interpretación teológica que la Iglesia Católica había hecho y dijeron, no, esa historia lo que dice es que la Iglesia se corrompió. Ahí no estaba Dios. Echaron el Evangelio a un lado y comenzaron a crear otro enfoque de la historia cristiana basado en la profecía apocalíptica. Dios no estaba ahí. Y luego los reformadores vino el racionalismo. Y el racionalismo dijo, no creemos en la providencia de Dios, Dios no está presente en la historia. No está presente en la historia. Y la iglesia cristiana, como dice un historiador secular, se encontró desorientada por el racionalismo y el surgimiento de la evolución natural. La iglesia no podía darle una interpretación divina a la historia. No había ninguna voz que pudiese decir dónde está Dios en todo esto. Y de pronto en el siglo XIX, Dios levanta un profeta para que le diga al mundo dónde estuvo Él y dónde no estuvo. Y yo les sugiero a ustedes que esa es la voz profética de Elena White. Que en un momento cuando la historia mundial y el cristianismo vive desorientado con relación a dónde está Dios, Él decidió comunicarse con su pueblo en la misma forma en que Él se comunicó con su pueblo en el tiempo bíblico. Él dijo, la situación es tal que tengo que intervenir directamente para aclarar dónde está la verdad y dónde está la apostasía. Él dijo, yo voy a intervenir directamente, y en el diciembre de 1844 intervino, le dio una visión a esta niña. Y en esa visión le dio este panorama que yo estoy describiéndole a ustedes. Tu ministerio es más que trabajar con este grupito. Tu ministerio es que yo le informe al planeta Tierra qué es lo que verdaderamente ha sucedido en la historia del cristianismo. Y usted va y lee a Elena White, ¿y qué es lo que usted encuentra? Ella dice, la unión de la iglesia y el Estado, no estaba allí el Señor. No estaba allí. El rechazo del sábado, el Señor no estaba allí. La inmortalidad del alma entró a la iglesia, el Señor no estaba allí. Los reformadores surgieron, el Señor estaba allí, tratando de reformar la iglesia. Los reformadores que vinieron antes de Martín y Lutero, el Señor estaba allí tratando de limpiar la iglesia. La proclamación de la justificación por la fe de los reformadores, ella dice, el Señor estaba allí también. Salvación por la gracia, el Señor estaba allí también. Confesión al sacerdote, no estoy allí. ¿Me están entendiendo ustedes? Esa es la función de este llamado de esta mujer. Darle a la historia una interpretación desde la perspectiva ¿de quién? De Dios. Y ella estaba consciente de eso. Ella dice, la serie del conflicto de los siglos tiene que ir a todo el mundo. Ella nunca pensó que su ministerio era restringido a nosotros. Tiene que ir, dice ella, a todo, debe esparcirse. Y cuando estaba escribiendo el conflicto de los siglos, el ángel le decía, apresúrate, apresúrate. Este libro tiene que salir, apresúrate. ¿Por qué? Porque ahí usted tiene un análisis de la historia. El Señor no le estaba diciendo a ella
que escribiera una historia del cristianismo infalible, ¿no? Ese no es el propósito. El propósito es decir, este sistema de filosofía está mal. La evolución de Darwin está mal. La invención del método histórico crítico está mal. ¿El Señor estaba en el movimiento de Miller o no? Sí, estaba allí. Ellos creían que Jesús venía el 22 de octubre. No, el Señor no venía en ese momento. Y entonces ella nos da ese panorama maravilloso. Pero ella hace una cosa más. Y termino. Ella toma este análisis de la historia en el planeta y lo incorpora a un análisis de la historia cósmica. De la historia cósmica. Desarrolla, como ningún otro escritor cristiano lo ha hecho, el tema del conflicto cósmico. Y mira al cosmos utilizando la escritura, utilizando la apocalíptica bíblica, mira al cosmos desde su comienzo y comienza a trazar desde ahí cómo Dios ha estado trabajando en la historia del cosmos y cómo esa historia terminará. Y en ese desarrollo de la historia, de la conclusión del conflicto cósmico, ella es guiada por Dios para trabajar desde dentro de las profecías apocalípticas y comienza a pintarnos un panorama histórico desde la perspectiva de Dios cósmico. Yo me arriesgo a decirles que nosotros a veces no sabemos lo que tenemos en Elena White. Y me arriesgo a decirles que quizás pronto el mundo cristiano y no cristiano va a estar buscando a ver qué dijo el Señor a través del profeta que levantó para hablarle a la raza humana al cierre del conflicto después de 1844 casi años de historia sin un profeta. Bendición de bendiciones. Aprovechemos, leamos, apropiemos, compartamos. Dios les bendiga.